Buenas tardes a todos. Vamos a dar inicio a la clase para el día de ahora, recordando un poco lo que hicimos en la última clase de la semana pasada. Estuvimos configurando los accesos directos a la API. Empezamos creándonos un objeto que se llamaba Retrofit Helper, que era el encargado de tener en ese caso la información que nosotros íbamos a utilizar para poder hacer el proceso de la API, de la conexión a la API. Y esta que es para nosotros la URL base, la URL principal a través de la cual nosotros vamos a hacer el proceso de conexión. Nada más recordarles que aquí pues íbamos a utilizar VirtualBox, en el caso nuestra máquina virtual, que nos va a permitir en ese caso establecer directamente la conexión. Así que al momento de empezar a trabajar con la parte de la API, pues lo primero que tendríamos que hacer sería determinar cuál es la IP que tiene asignada esa API, en ese caso ese servidor. Entonces tenemos que cargar el servidor que tenemos en VirtualBox. Y luego, estando acá, pues utilizar el comando IP address y buscar la dirección IP. Para el caso, la mía siempre está asignando la 192.168.015. Significa de que puedo seguir utilizando la misma que tenemos configurada en esta parte de acá, la 192.168.015. Este es con el objeto de que podamos llegar directamente a la parte de la API. Luego, después de habernos creado este elemento, nos creamos una interfase. Esa interfase vimos que le agregamos por ahí algunas características que tenían que ver con el tipo de conexión que nosotros íbamos a emplear. Si se recuerdan, en ese caso el tipo de conexión que vamos a utilizar tiene que ver mucho con la información que teníamos creada en Postman. Por aquí ya teníamos abierto el programa de Postman. Y aquí tendríamos la parte de login. Esta parte de login incluía aquí el dominio. Yo le he puesto originalmente virtual.unicades.edu.sb, pero pues ahí podemos cambiarlo por la IP que ya tenemos asignada, que es la 192.168.015, si quisiéramos hacerlo. Y vimos de que este era un proceso que se iba a enviar a través del método POST. Y en ese método POST la entrada que íbamos a utilizar era usuarios login, y que necesitábamos enviarle a través de un form data, que sería como un formulario. Teníamos que enviarle estos parámetros, que sería el user y el pass. Esa parte es la que se nos olvidó configurar en ese caso dentro de Retrofit. No se la agregamos, así que se la vamos a configurar en esta ocasión. Aquí nada más le hemos especificado que el método que vamos a utilizar es el método POST, pero adicional a eso le tenemos que decir con un form URL encode, le tenemos que decir que los datos van a ser enviados como que si fuese un formulario, algo similar a como lo hacíamos cuando estábamos trabajando en la web. Cuando creamos formulario web, de la misma manera es que le estamos especificando acá que vamos a enviar esa información, como que si fuese en ese caso un formulario. Y algo interesante, si se dan cuenta, aquí para unir la información, esta API termina con una diagonal en esta parte de acá. Por ende, también aquí ya no es necesario colocarle esta diagonal, porque entonces nos va a ocasionar algún tipo de error. Debería de quedar solamente de esta forma. En esta URL solo decir usuario diagonal login, que es la URL a la que vamos a apuntar. Y luego, después de eso, nada más los elementos. Se recuerdan que voy a enviar user y pass. Este user y pass son datos que vienen directamente de la API. Aquí enviamos user y pass. Esos valores son los que nosotros tenemos que enviar a través de la configuración. Por eso los hemos puesto de esa forma. Entonces, ahora que ya tenemos configurado estos elementos, esta es nada más la interfase. Se recuerdan que esta interfase, el objeto o cada elemento que se crea a partir de esta interfase que tenga un método que se llame doLogin, va a tener una respuesta, o la respuesta que nos va a devolver va a ser un login response. Ese login response nos lo creamos también, que es básicamente la estructura de la respuesta que vamos a obtener al momento de utilizar la API. Si lo revisamos en Postman, se recuerdan que aquí si yo le pongo las credenciales y le doy a enviar,
voy a obtener un true, voy a obtener un mensaje y voy a obtener un token. Entonces esta estructura es la que teníamos que validar. Tengo que considerar también de que si por ejemplo la contraseña es incorrecta, también me va a devolver un success, me va a devolver un message que sería en ese caso usuario y password incorrectos, y que el token no va a estar presente. Entonces pueden suceder varias cosas. Si lo dejamos así, ahí tenemos el token y ya tenemos almacenada la parte de la información. Entonces, con esas consideraciones, definimos aquí que los nombres de los elementos que va a devolver son success, message y token, y esos valores nosotros los vamos a administrar en una propiedad de tipo success, propiedad message y propiedad token de una data class que se llama login_response. Entonces esta data class es la que nosotros vamos a estar, es la que vamos a utilizar para poder guardar la respuesta de lo que obtengamos directamente de la parte de la API. Si se dan cuenta, lo único que hemos puesto en estas secciones solo son definiciones. No hemos agregado en ninguna parte algún proceso que me indique cómo enviar esa información. De hecho, solamente son definiciones, solo son procesos declarativos. Como yo espero descifrar la respuesta, como yo espero hacer el proceso de envío de datos, que ya más adelante vamos a ver otros métodos que nos van a servir para enviar información. Y luego, después de estos dos elementos, nos creamos nuestro login service. Este login service ya era la clase que se va, o es la clase que se va a encargar de hacer directamente la parte de la conexión. Si sucede cualquier error en el momento de la conexión, esta es la clase con la cual nosotros vamos a poder detectar esos errores. O sea, aquí en este contexto, en esta sección, yo puedo ir a identificar si el proceso de conexión fue inválido, si tuvimos algún problema en el momento de la respuesta, etcétera, etcétera. Entonces acá es donde vamos a obtener todos esos datos. ¿Qué es lo que hicimos? Nos creamos un objeto de tipo, una propiedad, perdón, que se llama retrofit. Esta propiedad retrofit es un elemento creado del objeto que ya tenemos definido acá, que se llama retrofit helper. Este retrofit helper tiene una función que se llama getRetrofit. Entonces ejecutamos de ese elemento, ejecutamos un getRetrofit, y ¿qué es lo que va a devolver? Va a devolver un objeto de tipo retrofit. O sea, al final de cuentas, aquí lo que voy a tener almacenado es un objeto de tipo retrofit con las configuraciones que ya tenemos especificado. ¿Cómo sabemos que vamos a devolver un retrofit? Pues básicamente aquí le pusimos un return retrofit builder, y este ya tiene todo el proceso para construir un objeto de ese tipo. Entonces, ya que lo devolvemos, lo almacenamos en esta variable, y esa es la que nos va a servir para hacer el proceso de conexión. Luego tenemos la palabra suspense. Les dije en la clase anterior que suspense tiene que ver con el hecho de utilizar corrutinas. Las corrutinas son procesos que nosotros mandamos a ejecutar en segundo plano. Eso significa de que yo les mencionaba que puedo tener procesos que se ejecuten en paralelo al proceso principal que estamos dentro de la aplicación. Cuando nosotros estamos manipulando la aplicación y por ejemplo estamos digitando la parte de login y digitamos el password y hacemos clic en un botón, todo ese proceso se ejecuta en un hilo principal, digámoslo así, en un núcleo del microprocesador. Lo que hacemos con el suspend es ejecutar una corrutina o ejecutar un proceso paralelo en segundo plano, que no interrumpe o no tiene que ver nada con nuestro proceso principal. Significa que nuestro proceso principal sigue funcionando sin problema, pero ese segundo proceso se ejecuta en segundo plano con el objeto de que nosotros podamos hacer operaciones que puedan tardar cierto tiempo y que no afecte el funcionamiento normal de nuestra aplicación. ¿Por qué pueden tardar? Porque pues nosotros nos vamos a conectar a una API, y esa API a la cual nos vamos a conectar puede tener respuesta de parte del servidor que tarde algún tiempo. Y si tarda algún tiempo, pues entonces en ese proceso de respuesta, entonces nosotros podemos interrumpir la ejecución de la aplicación. Para evitar eso, pues lo colocamos en segundo plano. Para eso sirve el suspend. Y el do login es la función que nos vamos a crear para ejecutar una corrutina. ¿Cómo hacemos para ejecutar una corrutina? Una corrutina la ejecutamos con este white context, y acá le decimos el hilo en el que se va a ejecutar ese proceso en segundo plano. Les dije la semana pasada que habían varias opciones. En esta parte de acá donde dice .io, yo podía seleccionar .io, si se recuerdan le colocamos punto,
y ahí me aparece .io, el default, que sería en ese caso el valor por defecto, el hilo principal o un confiner, que sería otro tipo de corrutina que podemos ejecutar. Como nosotros lo que esperamos es datos de entrada y salida, entonces lo ejecutamos en una opción de tipo IO. Y luego aquí adentro le decimos qué es lo que se va a ejecutar en esa corrutina. Y el resultado de lo que se ejecuta en esa corrutina es lo que nosotros devolvemos. O sea que al final de cuentas esto va a ejecutar un proceso, va a ejecutar una función, y lo que devuelva esa función que tenemos acá, esa función que hemos definido dentro del contexto, lo que devuelva esa función es lo que nosotros vamos a retornar al final de cuenta, que puede ser un valor de cualquier tipo. ¿Qué es lo que vamos a ejecutar? Pues internamente definimos una respuesta o una variable. Esta es una variable común que se va a llamar una variable inmutable, que se va a llamar respuesta. La definimos con retrofit, que es el valor que tenemos creado en esta parte de acá, y lo que hace es crearse una petición directamente a la parte del servidor. Esa petición que nosotros vamos a hacer a la API va a estar compuesta por los siguientes parámetros. Primero, por un objeto que se crea a partir de la interfase que nosotros ya definimos, que se llama login client. Esa interfase, si se recuerdan, es un método que se llama post, que tiene una entrada que se llama usuarios login y que tiene valores enviados a través de tipo formulario, y que vamos a usar el usuario y el password como parámetros. Esos son los valores que se va a crear en ese caso en este login servir. Ese objeto, cuando nosotros lo creamos, tiene un método que se llama doLogin. Es este método de acá. Y los parámetros que necesita son el usuario y el password. Entonces le enviamos aquí el usuario y el password, que lógicamente se lo hemos enviado a esta función también desde esta parte de acá. Esta función doLogin al final de cuentas va a devolver un boolean, un verdadero o falso, si la petición es correcta. Entonces, ¿cómo sabemos que va a devolver un verdadero o falso? Pues lo que va a devolver es la respuesta. Si se recuerdan, en el response definimos que la respuesta va a ser un success, va a ser un message y va a ser un token. Entonces, cuando nosotros tenemos este response, ese response es un objeto que nosotros podemos manipular. Si yo le pongo response punto, van a notar que ahí tiene varias cosas, como por ejemplo is successful. Significa que si por ejemplo la petición fue correcta, yo la puedo controlar desde esta parte de acá. Tiene un body. El body, si se dan cuenta, es un objeto de tipo login response. Puedo tener acceso a los encabezados de la respuesta. Puedo tener acceso a los datos en modo texto de la respuesta que vamos a obtener, si tenemos un error de código, si tenemos algún mensaje, etcétera, etcétera. Incluso el código de error que pueda generar la petición. Hay diferentes códigos que se manejan para las peticiones HTTP. Por ejemplo, si devuelve un código 200, significa que la respuesta es correcta. Si devuelve un código 400, significa que hay, por ejemplo, un error, etcétera, etcétera. Entonces puedo controlar todos esos datos, si así lo requiero, si yo requiero controlar esa información. En nuestro caso, como sabemos que la API nos va a devolver un objeto de tipo login response, entonces le pongo response.body y devuelvo el success. El success, se recuerdan que según el Postman va a traer, según lo que tenemos acá, va a traer verdadero o falso. Entonces, como trae ese verdadero o falso, ese es el valor que nosotros devolvemos en esta parte de acá. Pero como esa respuesta o ese parámetro que viene de la API, nosotros no estamos seguros si es un parámetro que siempre lo va a devolver. En el caso que no lo devuelva, o sea, que digamos la API, por decirles algo, en la respuesta del Postman, esta propiedad no venga, en esa respuesta no venga, entonces lo que va a hacer es que me va a devolver un valor nulo. Y ustedes saben que el tratamiento en los valores nulos, para el caso de Kotlin, los hace de manera diferente. Entonces lo que le hacemos acá, le decimos de que en el caso que esta propiedad sea nula, entonces que ya no la lea y que me devuelva falso. Si en el caso por alguna razón no traemos esa propiedad, lo que va a devolver es un valor de falso. Y ese valor de falso es el que va a devolver el white context, que ese valor se lo va a enviar en ese caso como un return a la función doLogin. Al final de cuentas, la función doLogin es la que se va a encargar en ese caso de devolver esa respuesta.
Ahora vamos a seguir trabajando con el proceso de eh, creación de las clases. Vean, vamos a seguir trabajando con la parte de la estructura. Por ejemplo, en esta parte donde tenemos el login client, que es dentro de network, ahí nos vamos a crear otra nueva clase. Esto es parte de como la estructura que vamos a tener en las buenas prácticas del diseño de la programación. Vamos a crearnos un archivo que se va a llamar login repository, y en ese login repository, según la estructura debería de pertenecer a data, no a network. Entonces lo que vamos a hacer es moverlo hacia la carpeta o hacia el paquete que dice data. Para moverlo le podemos dar clic derecho, le podemos dar clic a la opción que dice refactor, y luego le damos clic a la opción que dice move. Y aquí en move vamos a borrar donde dice network. Lo voy a hacer de nuevo para que lo puedan ver. Lo que necesito ahora es moverlo a data. Este login response, el login repository debería de ser parte de data, no de network. Ya cuando los he organizado les voy a explicar cómo es la lógica. Entonces aquí le pongo en refactor, le doy clic derecho, me muevo a la opción refactor, me muevo a la opción move, y estando en la opción move le muevo el paquete, le borro network y le digo que solamente va a pertenecer a data, y le damos refactor. Y si se dan cuenta, ahora en data, si yo le doy clic a la flechita, tenemos el login repositorio y tenemos la sección del network. Entonces, como en la sección del network, nosotros ahí determinamos a qué servicios nos vamos a conectar. Por ejemplo, aquí network es a una API. Podría crearme un database y conectarme a una base de datos. Podría tener un file, por ejemplo, y conectarme o abrir y recuperar información de un archivo, etcétera, etcétera. Entonces aquí pueden haber múltiples carpetas. La idea de todo esto es separar de alguna forma, utilizando la parte del modelaje en BPM. Entonces separar toda la parte del modelo para que de alguna manera nosotros tengamos diferentes capas. En el network yo voy a tener, aquí me podría crear por ejemplo otro paquete. Voy a poner ahorita, digamos que sea vacío, le puedo colocar a ese paquete. Ahorita tenemos network, digamos colocarle database. Y vean, ahí tengo un database. Entonces la idea es de que yo puedo tener aquí múltiples paquetes que representan el origen de los datos, ¿ok? Por eso se llama data. Y con el login repository yo voy a decidir a cuál de estos servicios me voy a conectar. O sea, acá yo estoy creando la forma a la cual yo voy a tener acceso a los servicios. Aquí voy a tener diferentes funciones. Es muy probable, por ejemplo, que digamos cuando nosotros hagamos un login, es muy probable que ciertos datos nosotros los tengamos almacenados en la API. Como también es muy probable que cuando estemos haciendo interacción con la aplicación, hayan ciertos datos que se guarden en una base de datos local. Normalmente, por ejemplo, en las aplicaciones móviles se utiliza SQLite. Entonces puede hacer que yo necesite conectarme a SQLite para guardar ciertos datos. Entonces en el login repositorio yo voy a definir funciones, como por ejemplo la de login. Ya sé yo que voy a usar el network. Cuando por ejemplo guarde información, guarde registros, por ejemplo, voy a usar el database. Entonces desde la lógica de acá yo defino cuál es el servicio o el elemento que voy a utilizar. Entonces aquí nos vamos a crear en ese caso la respectiva función. Como voy a hacer un proceso de conexión a la API, entonces voy a crear una propiedad que se va a llamar API, donde vamos a definirla como login service, porque en ese caso es la clase que ya definimos acá. Yo sé que voy a utilizar el proceso de logueo con login service, entonces me creo un login service, una propiedad login service, y luego una función. Esta función va a ser siempre una función de tipo suspend que se va a llamar doLogin y que va a tener siempre los parámetros user de tipo string y los parámetros pass de tipo string. Y de nuevo esta función va a devolver un objeto o un valor de tipo boolean. Voy a quitar esta sección de acá para que no me haga atraso. Y ahí pues ya tenemos en ese caso definida la función.
esta función, aquí yo puedo seguir definiendo más funciones. Imagínense que necesito, por ejemplo, una función que me permita conectar o guardar datos en la base de datos. Entonces le puedo poner un suspend function say data, y aquí pues digamos que voy a traer de nuevo un user de tipo string, y acá pues yo tendría que haber creado, por ejemplo, otra nueva propiedad que se llame data, por ejemplo, que sea igual a digamos la base de datos se llama registro o register data, por decirles algo. Entonces, que teniendo esa información, con esta yo ya me puedo conectar a esa data. Esa es la idea principal de definir este repositorio, que es el que se va a encargar de decidir a qué elemento nosotros nos vamos a conectar. Más adelante, cuando ya estemos trabajando con los catálogos, cuando estemos trabajando con los productos más pedidos, por ejemplo, los productos especiales, ahí se van a dar cuenta donde vamos a ir agregando cada función al repositorio. Por el momento, ahorita lo único que necesitamos hacer es un login. Como vamos a hacer un login, entonces lo que voy a hacer es retornar lo que tenga la API. Esta API tiene un método que se llama doLogin. Si revisamos el login service, tiene un método que se llama doLogin y necesita como parámetros el user y el password. Entonces, ¿qué va a devolver este doLogin? Según la lógica que nosotros hemos especificado, va a devolver un valor de tipo boolean, que va a hacer de la API el resultado que tenga el success. Por lo tanto, acá me va a devolver, en ese caso, me va a devolver un verdadero o falso. Luego, después de eso, nos vamos a ir a crear los famosos casos de uso. Eso lo vamos a crear en el dominio. Cuando hablamos de los casos de uso, lo mismo, vamos a separar un poco la lógica. En ese sentido, por ejemplo, el login repositorio me puede devolver un boolean, pero probablemente me puede devolver cualquier tipo de objeto, pero muy probablemente en ese proceso de devolución yo necesite hacer algún tipo de transformación o necesite hacer algún tipo de proceso que me permita devolverle al modelo, al view model, la información ya transformada. Entonces normalmente se hace en esa parte del dominio. Entonces en esa parte del dominio vamos a crear una clase que se va a llamar login use case. Ahí le damos enter. Vean, ahí tenemos los casos de uso. Y aquí en los casos de uso, según las buenas prácticas, vamos a empezar a definir, en ese caso, los elementos. Definimos primero un objeto de tipo repository que va a ser igual al login repository que ya definimos anteriormente. Ahí tenemos el login repository. Y acá, pues en ese caso, nos creamos una función. Solo que la función que nos vamos a crear acá es especial. Le voy a poner suspend operator fun y voy a poner una función que se va a llamar invoke. Ya le voy a explicar a qué se refiere eso. Le voy a poner que voy a necesitar el parámetro user y el parámetro pass. Y el valor por el momento que va a devolver es un valor de tipo boolean. Ok. Bien, ¿qué es esta suspend operator? Primero suspend, eso no hay duda. Eso es porque se va a ejecutar en una corrutina o en un proceso en segundo plano. O sea, sigue la misma lógica de lo que ya vimos anteriormente. ¿Qué es operator? Básicamente operator lo que hace es que me permite utilizar esta función que se llama invoke con un objeto, con una clase, como que si fuera una función. Eso básicamente lo que hace es que al momento de que estamos utilizando los objetos nos los hace más fácil de poderlos implementar. Lo vamos a entender cuando ya tengamos el objeto implementado, pero la lógica es que este operator básicamente lo que hace es que esta función, yo le puedo poner cualquier nombre, pero en este caso esta función que se llama invoke se convierte en una función que puede ser utilizada se convierte por ejemplo en un método que puede ser utilizado como una función en el objeto en el cual nosotros vayamos a crear de la clase login case. Cuando veamos el ejemplo en el view model ya lo vamos a entender mejor. Lógicamente este siempre va a tener
un usuario y password. Entonces lo que vamos a hacer es retornar del repositorio. Este tiene un método que se llama doLogin, que necesita un user y necesita un paso. Me va a devolver verdadero o falso. Si aquí lo ven que está de color amarillo, está subrayado de color amarillo, es porque esa propiedad puede ser privada. Si le dan al enter se las convierte en privada porque solamente la estoy utilizando por el momento en esta parte de acá. Por eso se los coloca de color amarillo. Y listo, hasta ahí hemos creado todo el proceso de modelaje. Digamos, toda la parte del modelo ya está representada en todos estos elementos que acabamos de especificar. Y alguien va a decir, pues vamos a tener que hacer un montón de pasos solamente para poder trabajar con la parte de la aplicación. Ese código yo me lo podría haber encapsulado en un solo botón y sin problemas me va a funcionar. Si yo quiero hacer la parte de login. Sí, es probable que sí, pero la idea siempre, recuérdense que de esto es hacer código reutilizable. Eso significa de que muchas de las funciones que tenemos acá las podemos seguir reutilizando dentro de la aplicación, por un lado. Por otro lado, también nos sirve para tener buenas prácticas de programación, para que cada código esté en un bloque diferente y pueda ser fácil de mantener y depurar. Esa es la idea principal de por qué hacemos este proceso de separación. Ahora que ya tenemos separados todos los elementos, si se dan cuenta están separados en carpetita. Dentro de login, de la pantalla de login, ahí tenemos nosotros separados. Primero, en la carpeta data, tenemos en el network que los servicios con los cuales la configuración de los servicios con los cuales nosotros nos vamos a conectar a la API. Si tuviésemos una base de datos, entonces en Database deberíamos de tener los elementos que me permitan conectarme a la base de datos y recuperar información. Y luego en el repositorio, que ese es parte de data, ahí yo tengo los métodos que me van a permitir de elegir el servicio que yo voy a utilizar. Desde aquí yo elijo si voy a usar la red o voy a usar una base de datos. Ahora, al dominio ya no le interesa saber qué servicio usamos. O sea, como ya solamente va a llamar el repositorio, él solamente necesita conocer el método. Por dónde se obtiene, si es a través de una API, si es a través de una base de datos, si es a través de un archivo abierto internamente que pues, nosotros manipulamos. Entonces, en ese caso, ya eso ya no le interesa. Lo que le interesa nada más es especificar la información que voy a devolver. Y luego en el caso de uso, pues ya definimos la función. Aquí lo interesante es que estos datos que nosotros estamos arrastrando, si se dan cuenta, aquí arrastramos un boolean, lo arrastramos desde el servicio. Aquí arrastramos un boolean, en el repositorio arrastramos un boolean, en el login case arrastramos un boolean. Esto lo podemos transformar. En algún punto dado surge la necesidad de que, por ejemplo, la base de datos, yo lo tenía, digamos que el boolean que devolvemos acá, allá lo tenía guardado en texto, porque la base de datos no me soporta boolean. Pues puedo hacer un proceso de transformación en el camino, de validar el texto y convertirlo, en este caso, en un tipo de dato boolean. O sea, esa es la idea principal. Bien, vayámonos ahora a Login View Model. Y aquí en este check login nos tenemos que crear ahora el código para poder hacer todo ese proceso. Voy a comentariar este código porque vamos a utilizar algunas partes de acá. Este código el que ya nos habíamos hecho, que si se recuerdan, cada vez que yo entro a la aplicación, pues me verifica textualmente si la contraseña es católica.edu.sb y si es 123456. O sea, la validación la hace con código pegado aquí. Pero ¿qué necesitamos hacerlo ahora? Necesitamos hacerlo directamente conectándonos a la API. Entonces lo primero que vamos a hacer ya en el modelo es que nos vamos a definir una propiedad en la parte de arriba. Aquí en la parte de arriba nos vamos a definir una propiedad que se va a llamar login use case. Si se dan cuenta, la diferencia entre el objeto y la clase es que el objeto está en minúsculas. Entonces eso es como una buena práctica, si lo queremos ver de esa manera. Y definimos el objeto login use case. Ahí nos creamos el objeto. Listo, ahora que ya tenemos el objeto,
nos venimos a la parte de abajo y alguien podría decir, pues entonces ya lo puedo mandar a llamar. Como ya tengo un login use case. Bien, antes de ver este objeto, si se recuerdan, aquí yo les dije que habíamos utilizado el operator. ¿Ok? Entonces, este operator me sirve para evitar este problema. Voy a quitarle aquí, por el momento, operator, solamente para tener como ejemplo. Y aquí le tendría que poner punto invoke a la función para poder mandar el usuario y la contraseña. Para evitar esto, es nada más una manera más simplificada de hacer este proceso. Yo puedo utilizar acá el operator, lo dejamos así, y en lugar de ponerle punto invoke, solo le pongo entre paréntesis el usuario punto value y la contraseña, que sería el guión bajo password punto value. Se le envío en este caso las propiedades. Me va a marcar en rojo, pero lo que quiero que vean es de que este operator, esto es lo que hace, me permite utilizar este método que tenemos acá como que si fuese una función directamente dentro del objeto. El objeto, para usarlo, tendría que haberle puesto el nombre del objeto, punto, y en ese caso la propiedad, pero en lugar de eso estamos usando en ese caso los parámetros. Pero si se dan cuenta, pues ahí me da ese problema que me coloca eh, entre rojo, aunque yo le envíe el valor de las propiedades correctas. ¿Por qué está sucediendo esto? Porque si se recuerdan, esta es una función de tipo suspend, o tiene que ejecutarse en una corrutina. Entonces, si lo mando a ejecutar así como lo tenemos en este momento, el problema es que se va a ejecutar en el hilo principal, y yo desde aquí tengo que decirle que se vaya a ejecutar en un hilo secundario. Para eso hay un objeto que se llama view model scope. Este tiene un método que se llama launch, que me sirve para lanzar una corrutina. Entonces ahí adentro yo ya puedo poner este método. Lo cortamos y lo pegamos acá adentro. Y ya deberíamos de tener en ese caso el método respectivo. A esto, aún así, me sigue generando error. Me sigue diciendo que estos valores que tenemos acá pueden ser, en ese caso, pueden ser nulos. Y el problema de que sean nulos es de que lógicamente acá yo no los estoy considerando como nulos. Entonces, ¿cómo puedo hacer para decirle que esos valores no van a ser nulos? Consideremos el hecho de que yo estoy llenando un formulario. Consideremos el hecho de que yo estoy llenando un formulario, y eso significa que ese formulario, en los campos que acabamos de especificar, pues en teoría nunca vamos a tener valores nulos, siempre vamos a tener algún tipo de valor especificado. O sea, en teoría asumimos nosotros que en nuestra aplicación no va a haber manera en que nosotros vayamos a colocar valores nulos. Entonces, como no va a haber manera en la que nosotros coloquemos valores nulos, estamos seguros que esos nunca van a almacenar ese tipo de información. ¿Cómo hacemos para decirle en Kotlin que ese sí va a ser siempre un valor no nulo? Le agregamos los signos de pregunta y listo. Con eso ya tenemos almacenado en ese caso, y le decimos, forzamos y le decimos, esos valores nunca van a ser nulos. Eso es parte de lo que ya vimos en Kotlin. ¿Se acuerdan cuando estábamos hablando del manejo de los valores nulos? Vimos una clase solamente de eso. Pero esta función me va a devolver verdadero o falso. Lo voy a guardar en una variable. Voy a poner val result, y ahí colocamos en ese caso la variable, el resultado que me devuelva al hacer el proceso de conexión. Significa de que la variable result, ¿qué valor va a almacenar? Según mi definición, va a almacenar un boolean. Si este almacena verdadero o falso, pues ahora entonces ya puedo hacer el proceso de validación. Ya le puedo poner si result, o sea, si la variable esta almacena verdadero, entonces ya me puedo copiar el código que tenemos en la parte de abajo, que me manda a llamar el activity. ¿Ok? Y en caso contrario, ya me puedo copiar el código que tenemos en la parte de abajo, que me muestra
que me muestra el mensaje de error. Hasta ahí estamos bien. Todo el proceso ya está hecho. Vamos a borrarnos ahora lo que estamos como comentarios porque pues ya no me sirve. Ustedes se lo pueden dejar como referencia, pero si no, pues yo se lo elimino porque pues ya el código está terminadito en esta parte de acá. Y ahora ya podemos ver cómo va a funcionar todo ese proceso. Vean que al final de cuentas, quien hace funcionar la API es, quien hace la llamada a todo este proceso es hasta aquí, ¿verdad? Pero todo va en cascada. Porque lo que hace este viewModelScope.launch es lanzar una corrutina. Esa corrutina que va a lanzar me permite ejecutar un proceso aleatorio. Por eso es que todas las funciones han sido definidas con la palabra suspend. Ahora que ya lanza la corrutina, lanzamos el invoke que tenemos definido en el objeto login use case y le enviamos como parámetros el email y el value. Viene el login use case, recibe esos parámetros, aquí va a recibir el usuario y el password y se los envía a un repositorio que nosotros hemos definido previamente con una función que se llama doLogin. Entonces viene y el repositorio lo recibe en esa parte de acá. El repositorio recibe el usuario y el password y de nuevo se lo envía a un login service, que es el que se encarga en ese caso de hacer la conexión, que tiene una función que se llama doLogin. Cuando ya lo recibe el service, aquí está el doLogin, este sí ya hace el proceso de crearnos un objeto de tipo retrofit con esta parte de acá y hace una petición. Aquí es donde se hace la petición directamente a la API y el resultado que devuelva nos lo almacena en response y con response ya nosotros podemos retornar, este es el valor que retorna, ya podemos retornar verdadero o falso dependiendo del resultado de la aplicación. Y ese valor se viene arrastrando por cada uno de estos elementos hasta llegar al viewModel. Cuando en el viewModel result devuelve verdadero, entonces ya aquí se ejecuta la otra pantalla. Si en ese caso devuelve falso, entonces nos muestra el mensaje, el usuario y password no es válido. Veamos ahora si funciona. En teoría, hasta ahorita ya tenemos configurada, si no me equivoco, ya está la IP, ya tenemos todo configurado, ya debería de funcionar. Veamos si es cierto. Ejecutemos la aplicación. Esta es la parte donde ya nosotros tenemos que engranar todo y ver si realmente corre la aplicación como nosotros estamos planeando. No se les olvide que para el caso la máquina virtual tiene que estar abierta y estar configurada como les mencioné en la clase anterior para que se pueda conectar. Porque al final de cuentas al teléfono virtual lo que le asigna la red es una IP local. Entonces esa misma IP es la que nosotros podemos hacer para que se conecten entre diferentes máquinas. Y aquí estamos, solamente que voy a mostrar el depurador. ¿Se acuerdan de que en esta parte de acá hay un gatito? Ese gatito quiero mostrárselos porque vamos a ver si sucede algún error. Ahí nos vamos a dar cuenta. Le voy a escribir admin@católica.edu.sb y abajo le voy a poner 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos a ver esto un poquito más grande. Vean, ahí pongo admin@católica.edu.sb y abajo le pongo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Si se recuerdan, no es la contraseña correcta. Y vamos a ver qué pasa. Si ahora le doy iniciar sesión, vean, se cerró. Inesperadamente se cerró. Voy a volverlo a ejecutar solamente para probar. Y ese es uno de los dolores más grandes cuando las aplicaciones se cierran. Para poder solucionar o encontrar el error, voy a poner siempre el gatito en esta parte de acá. Voy a limpiarlo. Aquí hay como un basurero para limpiar los que tenemos en este momento. Y empezamos a escribir admin@católica.edu.sb y la contraseña 1, 2, 3, 4, 5, 6. Me debería demostrar el mensaje. Si se dan cuenta, ahí he escrito los valores, me debería demostrar el mensaje. Pero justamente cuando le doy a iniciar sesión se detiene. Ahora, ahí dice incluso que se detuvo la app. ¿Cómo puedo encontrar ese error? Vean, aquí visualmente no aparece nada, pero si nos movemos hacia la parte derecha, aquí en el logcat, aquí van a notar la parte roja que devuelve el error. Esto es importante que lo puedan utilizar porque desde aquí se van a dar cuenta qué errores les está generando la aplicación. De hecho, si hay algo que corren y que no funciona, vénganse hasta esta sección y vean qué es lo que está pasando.
aquí les va a dar el error de lo que está generando. Nos vamos a ir hasta arriba. Y en la parte de arriba aparece que dice que hay un Clear Text Communication a la 192.168.015 no permitido por Network Security Police. Les voy a explicar lo que está pasando. Voy a cerrar la app. Lo que está pasando es que nosotros estamos utilizando en el retrofit, voy a poner acá el retrofit, estamos utilizando un protocolo HTTP. Por políticas de Google, desde hace algunos años, ha venido implementando o ha venido promoviendo que los sitios sean HTTPS. De hecho, si ustedes se fijan en internet, son raros ahora los sitios que se encuentran como HTTP. La mayoría, la idea de Google era promover que todos los sitios que se publicaran en la red fueran de tipo HTTPS. Y en alguna medida también implementó esa seguridad en las aplicaciones móviles, con el objeto de que si aquí fuese HTTPS, si yo le hubiera puesto HTTPS, pues no me daría error. Pero acuérdense de que mi máquina local no tiene instalado un certificado SSL. Yo tendría que hacer todo el proceso de instalación del certificado SSL para que pudiese darnos ese detalle, pero no lo tenemos. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Vamos a configurarle, en ese caso, una política o una propiedad a la aplicación para decirle que en nuestro caso sí vamos a tener que utilizar una URL de tipo HTTP. Eso es, digamos que si yo estoy trabajando para un cliente, lo que haría al cliente es recomendarle, mire, tenemos un portal web publicado en la red, por seguridad pongámosle un HTTPS. O sea, hay que comprar un certificado e instalárselo al servidor. Si ese fuera el caso, si es el cliente, yo le diría compremos un HTTPS. Pero si el cliente dice no quiero comprar un HTTPS porque por el momento estamos arrancando con el proyecto y es mucho gasto, etcétera, 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 y le da un montón de peros y le dice no, vamos a usar un HTTP, entonces ni modo, vamos a tener que configurar nuestra aplicación para que reconozca un HTTP. ¿Dónde ponemos esa propiedad? Vamos a venir al manifest. Y en el manifest, en cualquier parte de la sección donde dice application, ahí en cualquier sección, nosotros le vamos a dar enter y ahí vamos a escribir Android, dos puntos, uses clear text traffic y ahí le ponemos true. Eso lo que le está diciendo es que nos permita utilizar URLs en modo texto o texto plano, en el tráfico como texto plano, nos permite habilitar esa característica y allá nos dice el true. En teoría con eso ya es suficiente. Vamos a ver ahora si ejecutamos la aplicación, a ver si no se nos detiene. Vamos a asumir que no se detiene. Vamos a poner admin @católica. Y por el momento le voy a poner 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vean, ahí está el 1, 2, 3, 4, 5, 6, que es la contraseña incorrecta. Si le doy a iniciar sesión, bueno, se volvió a detener. Vamos a revisar qué es lo que está pasando. Al parecer no se puede conectar directamente a la parte de la aplicación. Déjenme ver. 192.168.015. Vamos a revisar nuestro servicio. Y vamos a probar con Postman a ver si nos da el error. Vamos a quitar virtual y le vamos a poner 192 168.56, perdón, .0.15 y ahí le ponemos API versión 1.0 usuario login. Vamos a ver user pass y aquí sí está funcionando. Entonces vamos a ir a revisar si nos hace falta alguna configuración. Vamos a ver en dónde es que nos está dando el error.
Esto suele suceder cuando trabajamos directamente con la parte de las aplicaciones. Vamos a revisar, tal vez nos hemos equivocado en alguna parte, http dos puntos. Y vamos a ver en el login client, usuarios, diagonal login, el usuario se llama user, password, y lo estamos enviando por encode. Vamos a probar colocando un punto de intersección en el login service. Aquí podemos hacer que en esta parte de acá se detenga. Si le damos clic con este botón, podemos hacer que en ese punto se detenga el código cuando nosotros lo estamos ejecutando. Y lo que hacemos es que en lugar de ejecutarlo con la flechita, lo vamos a ejecutar con este botón que se llama debug. Y vamos a ver acá, la diferencia es que el código se ejecuta igual, solo que pues ahora yo lo voy a poder depurar. Y le ponemos el password 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y ahí se detiene. Si se dan cuenta, las variables dice 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y aquí ya tenemos el objeto creado, que en este caso sería el objeto que queremos depurar. Entonces vamos a ver si lo corremos una vez. Ahí ya tendríamos, deberíamos de tener el objeto. No, todavía no está obtenido, no hemos obtenido el objeto response. De ahí se detiene. Entonces básicamente el error está al momento de la conexión. Probemos agregando un try catch. Vamos a ver. Aquí es diferente. Bien, ahí le pusimos un try catch para ver si podemos capturar en este caso la respuesta y con eso poder determinar qué es lo que está pasando. Vamos a ponerle de nuevo un punto de control y vamos a probar. Si no nos da, si no nos resuelve, vamos a continuar haciendo el resto del código y yo voy a revisar después qué es lo que pasa, que debería de funcionar. Y ya tenemos la parte del código. Si le damos clic, ahí se detuvo. Si le damos clic, creó el objeto. Si le damos clic, ahí es donde se detiene, pero no me capturó el exception. Bueno,
teoría se detuvo. No. Se quedó acá, ahora no lo mostró. Y se supone que mostró el error. Bien, vamos a continuar trabajando con el código y voy a revisar cuál es el error. Puede hacer que no se esté conectando a la máquina cliente o no pueda llegar directamente a la máquina cliente. Ya vamos a ver qué es lo que pasa. Pero por el momento quiero mostrarles el resto del código para que podamos ya el día de mañana continuar con el resto de la aplicación. Hay un pequeño detalle con la parte de la respuesta. Voy a ponerme en el View Model. En el supuesto que esto nos haya devuelto una respuesta correcta, aquí en el View Model, esta parte de acá me estaría devolviendo un verdadero o falso. Pero resulta de que según Postman, si revisamos en ese caso Postman, se recuerdan de que aquí me va a devolver un token. Entonces yo ese token tengo que guardarlo de alguna manera para poder seguir haciendo peticiones directas hacia la base de datos. Entonces si lo dejo así como está, que solamente valido si es verdadero o falso, ese token no lo voy a poder recuperar de ninguna manera. Existen diferentes formas en las cuales yo puedo guardar ese token. Por el momento vamos a utilizar bases de datos locales, pero lo que quiero en ese caso es que aprendamos a configurar la parte de la respuesta. Voy a regresar de nuevo a la parte del código y si se recuerdan, si empezamos por el servicio aquí nos devuelve un valor de tipo boolean. Entonces, en lugar de devolver un boolean, yo le puedo configurar para que en ese caso me devuelva un login response. Me devuelva un login response. Ese login response que tenemos acá, este lo tenemos que importar. Este login response que tenemos acá es el mismo que ya tenemos en este lado, o sea que me devuelve un objeto que me permita tener propiedades de success, message y token. Ahora, aquí nos devuelve error porque en el caso del body, en esta parte de acá, yo podría decirle que me devuelva el body, así como lo tenemos aquí, porque si se recuerdan, el body es un objeto de tipo login response, aquí le puedo poner body. Y aquí, en este caso acá, debería de devolver un objeto de tipo login response para que no me dé error. Voy a poner falso, coma, comillas, para quitar ese error de abajo. Aquí me tiene que devolver un body, pero en ese caso ese objeto puede traer valores nulos. Entonces lo que vamos a hacer es devolvernos una respuesta con esta clase que tenemos acá. Entonces voy a poner aquí un objeto de tipo login response y acá le voy a enviar en ese caso las propiedades. Me voy a copiar este objeto y lo voy a colocar acá adentro, y ahí adentro le voy a decir que voy a devolver primero la propiedad success, pero como la propiedad success puede venir nula, entonces le voy a poner siempre la misma condición, que si viene nula, entonces le vamos a decir que devuelva falso. ¿Okay? También debe de devolver la otra propiedad, entonces le voy a poner response.body, la otra propiedad que sería la propiedad MSG, pero esta también puede venir nula. Si viene nula, entonces le digo que me devuelva comillas, y luego me tiene que devolver la propiedad token. Entonces le digo que me devuelva del body, me devuelva el token, pero como ese token puede venir nulo, entonces le puedo decir que me coloque, en el caso que venga nulo, que me devuelva comillas. Entonces aquí ya moldeamos una propiedad de tipo login response. O sea, ya pude moldear en ese caso este proceso y pude en ese caso depurar esa parte de la aplicación. Como ya la tenemos lista, ya la tenemos depurada, ahora el siguiente paso que deberíamos de hacer sería de moldear las otras respuestas. Como esta respuesta se va a mandar a ejecutar directamente del do-login, entonces este do-login lo mandamos a llamar del repositorio. Vean, aquí ya me dio error. Entonces este do-login lo que hace es devolver un login response. Entonces le digo que aquí también voy a devolver un login response. Okay.
Y este lo mandamos a llamar de los casos de uso. Entonces le digo también en los casos de uso que devolvamos un login response. Y acá en el login response ya me devuelve en ese caso el valor correcto. Ya me puedo ir al view model, y por lo tanto en el view model este result ya va a tener una propiedad que se llama success, que esa propiedad va a tener verdadero o falso. Por lo tanto, el mensaje de texto que voy a enviar ya no necesariamente tiene que decir el usuario y el password es inválido, sino que lo que podemos hacer es decirle que devuelva del result punto el mensaje, el MSG. Y ahí ya tenemos el mensaje especificado. Entonces con eso ya está listo para que nosotros podamos ahora empezar a hacer el proceso de creación del resto de la información. O sea, aquí va a mandar a llamar la actividad, el activity que nosotros tenemos al otro lado, y en el caso que sea incorrecta va a mandar a llamar el texto o va a mostrar el texto en pantalla. Cualquiera de las dos situaciones se podría generar. Ahora, nuestro problema en ese caso es que el token, ¿cómo hago para poderlo almacenar? ¿Cómo hago para poder guardar en algún lugar ese token, que yo lo pueda tener acceso a él sin necesidad de recuperarlo? Porque la idea del token es que esté disponible en toda la parte de la aplicación. ¿Cómo hacemos para poder almacenar ese token? Existen diferentes mecanismos. Quiero mostrarles uno de los mecanismos que se utilizaban anteriormente. Si ustedes en Google escriben Shared Preferences Android, por aquí les dice cómo guardar datos simples en una base de datos. Es como una manera, es como una alternativa de almacenar información en Android. Si ustedes escriben esto y le dan clic, les va a decir cuál es el código que van a utilizar para poder almacenar toda esa información. Ven, aquí les va dando algunos ejemplos, les va diciendo algunas librerías que pueden utilizar. Esta base de datos, estas preferencias son como una base de datos de tipo clave-valor, en donde yo, por ejemplo, puedo almacenar, digamos, la clave que se llame token, y luego internamente almacenar el valor. Se recuerdan de la base de datos de SQL al estilo de MongoDB, solo que la diferencia es que esta es una clave, como una base de datos como tal, de tipo clave-valor. Significa de que para que yo almacene una información, tengo que suministrarle, en ese caso, la clave, que podría ser, como les mencionaba, la palabra token, y luego suministrarle el valor, que es con el que se almacena esa información directamente sobre la base de datos. Ahora bien, si se dan cuenta en la documentación, allí de color rojo nos lo marca y nos resalta de que ya no es recomendado utilizar la función de Share Preference para almacenar valores, que ahora ya existe otra librería que es un poquito más eficiente, que trabaja de manera similar que el Share Preference, pero que almacena los valores de manera más eficiente. Y esa librería, aquí la van a notar que está de color rojo, que dice que se llama Data Store. Dice precaución, dice Data Store es una solución de almacenamiento de datos moderna y que se debe usar en lugar de Share Preference. Se basa en las corrutinas o el flujo que ya tiene Kotlin y supera mucho de las ventajas de Share Preference. Entonces nuestra alternativa en ese caso para almacenar información ya no debería de ser Share Preference, sino que ahora debería de ser esta parte de acá. Y si le dan clic, ahí dice lee la guía de Data Store para poder hacer el proceso de implementación. Si se dan cuenta, aquí ya les muestra en ese caso la información de la librería, toda la documentación. Y hay algo interesante en la parte de las recomendaciones. Les dice que si necesitan admitir conjuntos de datos grandes o complejos, actualizaciones parciales o integrar referencial, considere utilizar Room, que es digamos, es otro tipo de base de datos. Si le hacen clic, ahí les dice cómo guardar datos en una base de datos local usando Room, que es la manera en cómo también podemos almacenar información. Este es como un SQLite, más o menos, donde podemos implementar esos datos. Pero a nosotros nos interesa, como solamente vamos a guardar un token, un simple valor,
nos interesa mejor utilizar Data Store. En el Data Store, aquí hacia abajo pueden leer toda la documentación que sea necesaria y las librerías que debemos de implementar. En el caso de Kotlin, nosotros vamos a implementar esta librería. ¿Se acuerdan de eso? Que lo almacenábamos o lo colocábamos en el Gradle. Entonces voy a copiarme esta línea, justo esta línea que tenemos acá, y esa línea me la voy a llevar hacia Kotlin en el archivo del Gradle, y esta nos la vamos a pegar aquí abajo de donde teníamos retrofit. Ahí se encuentra ya almacenada la parte de la información. Entonces ahora que ya la tenemos guardada, ahora ya la podemos sincronizar. Y esa se va a encargar de descargar todos los archivos necesarios, las bibliotecas necesarias para hacer el proceso de implementación. Ya que se sincronizó, podemos cerrar este Gradle porque ya no nos sirve de mucho, y vamos a empezar a trabajar ahora con la parte de la estructura. Vean, como es un elemento que vamos a estar utilizando en toda la aplicación, o sea, cuando estemos en el carrito de compras, cuando estemos trabajando en el listado en el listado de registros, también vamos a utilizar esta parte de la aplicación. Entonces vamos a crearnos en esta parte de acá un nuevo paquete. A ese nuevo paquete le vamos a colocar útil, porque básicamente es una clase o una utilería, como lo quieran llamar, que me va a servir para cualquier parte de la aplicación en la cual vamos a trabajar. Allá adentro nos vamos a crear la nueva clase. Esta clase le vamos a poner Store Token. Le puedo colocar el nombre que yo quiera, pero por el momento le vamos a colocar Store Token. Y esta clase que tenemos acá va a recibir un parámetro, o va a tener una propiedad privada que va a ser el contexto de tipo context. ¿Ok? Y aquí adentro vamos a empezar a definir la estructura que va a tener nuestro Data Store. Noten que lo que vamos a hacer acá es definir cómo se va a comportar en este caso nuestro objeto o nuestra clase, que nos va a permitir tanto recuperar el token como guardar el token, porque la idea de lo que vamos a hacer ahorita es permitirnos almacenar el token en algún lugar. Y esta clave valor, tipo de base de datos que vamos a utilizar es una base de datos de tipo clave valor. Entonces nos vamos a crear un objeto compuesto. Para eso usamos las opciones que se llaman Company Object. Este objeto compuesto es un objeto creado sin necesidad de crear una clase a partir de él. O sea, nosotros podemos agregarle internamente propiedades, funciones o métodos que ya va a contener el objeto sin necesidad de que nosotros tengamos que diseñar una clase, ¿no? Es algo similar a lo que a veces hacíamos en JavaScript. ¿Se recuerdan que podíamos crear objetos sin necesidad de crear una clase? Entonces aquí me voy a crear en ese objeto una propiedad privada que va a tener en ese caso un nombre. Voy a poner el contexto punto, se va a llamar data, este contexto, le ponemos context punto, este contexto le vamos a poner punto data store. Ese va a ser el nombre de la propiedad, 2 puntos, y luego le decimos que esta propiedad se va a llamar data store y va a ser de tipo preferences. Ok, esta data store la tenemos que importar, allá la tenemos implementada, va a ser de tipo preferences, y después de eso le ponemos by preferences data store of, y aquí le vamos a colocar un nombre. Ya lo voy a poner en varias líneas para que lo podamos diferenciar mejor. My app.
Bien, básicamente lo que estamos haciendo es creándonos una propiedad. O sea, esta propiedad va a estar, se va a llamar Data Store. Esa propiedad Data Store va a ser de tipo Data Store Preferences. Y le decimos en la parte, en la siguiente línea, le decimos que esta va a tener un nombre. Este nombre que tenemos acá se va a llamar MyApp. Imagínense que esto es como que si yo estuviera creando una base de datos y en ese momento le estoy asignando un nombre a la colección. Entonces la colección es una base de datos en MongoDB y le estoy asignando un nombre a la colección. Entonces la colección se va a llamar MyApp. En este caso se va a llamar MyApp. Entonces necesito colocar ese nombre de la colección. Entonces, como se llama MyApp, más adelante cuando yo quiera recuperar los datos, pues voy a la colección MyApp y ahí voy a tener almacenados esos elementos de tipo clave valor. Si después, por ejemplo, se me ocurre que vamos a ir almacenando algunas configuraciones de la aplicación, digamos que yo creo una sección que se llama Settings, muy similar a la que tienen los dispositivos Android, y ahí puedo ir, digamos, guardando ciertas características de mi aplicación. Entonces puedo crearme por acá una nueva colección que se va a llamar Settings, por ejemplo. Entonces ya voy a tener como dos bases de datos en mi aplicación, una que se llama MyApp y otra que se llama Settings. Y de esa manera, internamente dentro de esa app, yo puedo guardar lo que yo quiera. Eso es lo que estamos haciendo básicamente acá. Y luego, internamente, definimos ahora los objetos que va a contener o los elementos internos que va a contener esa parte. Voy a crearme una llave que se va a llamar token. Ese token va a ser un string, como es un valor de tipo string, va a ser un string preferences key. Y le voy a poner entre comillas cómo se va a llamar la llave. Aquí es donde yo le digo, como estamos hablando de un objeto de tipo clave valor, entonces aquí yo le digo cómo se va a llamar la clave y ahí internamente va a almacenar el valor. Aquí yo puedo crearme todas las variables que yo quiera. Yo podría haberme creado por acá, por ejemplo, una llave que se llame edad. Esta como es entera, yo puedo crearme un int preferences case y ponerle entre comillas edad, por ejemplo. Entonces significa de que yo voy a tener la edad, voy a tener el token, podría guardar el nombre, la dirección, el teléfono. Esta, digamos, sería como la estructura que le vamos a definir a lo que internamente va a ser nuestros elementos de tipo clave valor, como la colección en MongoDB. Pero en nuestro caso, pues solamente necesitamos el token. Ahora necesitamos hacer una función que me permita obtener el token. Aquí es el objeto que contiene en ese caso los valores. Ahora yo necesito crearme una función que me permita devolver el token. Entonces voy a crearme un val get token. Esta es la función que me va a permitir devolver el token. Ese me va a devolver un objeto de tipo flow. Un objeto de tipo flow. Aquí deben de tomar en cuenta que el valor que vayamos a utilizar del flow sea el de corrutinas, este que dice Kotlin Linux corrutinas, porque hay tres tipos diferentes. Entonces tenemos que seleccionar el que dice corrutinas. Ahí le damos enter y acá le vamos a especificar que internamente va a ser un valor de tipo string, lo que va a devolver. Y luego, después de eso, le decimos que va a ser igual al contexto. Punto. Ahí tenemos un data store, que es la propiedad que creamos en la parte de arriba. Punto data. Y de aquí, como este básicamente es un objeto de tipo clave valor, puedo recorrer ese objeto de tipo clave valor a través de una propiedad que se llama map o a través de un método que se llama map. Algo similar a como lo hacemos cuando trabajamos con vectores. Este lo tenemos que importar y acá le decimos qué es lo que voy a devolver, qué es lo que voy a devolver internamente dentro de ese elemento. Voy a devolver aquí este it, lo vamos a cambiar, voy a ponerle preferences. Este lo podemos cambiar o no, yo le voy a poner preferences, que es un guión. Y lo que le digo que voy a devolver es de ese preferences, voy a devolver el token. Voy a devolver en ese caso el token.
Si en el caso ese token es nulo, entonces yo le voy a decir que me devuelva, comillas, comillas. Y con eso ya devolvemos. Vean que lo que estamos haciendo acá es que esta función que se llama getToken, ¿se acuerdan que yo las funciones las podía definir con un igual? Entonces esta función que se llama getToken lo que va a hacer es devolverme, cuando yo la invoque, devolverme en ese caso un valor que está almacenado en ese caso en el data store. El data store es el que definimos en esta parte de acá, es esa propiedad. La propiedad data, que es ya donde almacena directamente la información de my app, voy a devolver de preferencias, voy a devolver el token, que es el valor que hemos puesto aquí con el nombre de la variable. Ahora bien, tengo que colocarme una función con subenfun porque el guardado del token debe de hacerse en ese caso con una corrutina que se llame saveToken. Esta va a ser la encargada de almacenar el token y lo que va a recibir como parámetro es un token de tipo string. La de arriba se encarga de esta se encarga de obtenerlo, esta de aquí abajo se encarga de guardar el token. ¿Cómo vamos a hacer para guardar el token? Lo mismo, el contexto que tenemos arriba, punto data store, punto, aquí en lugar de data le ponemos edit, voy a editarlo y en ese proceso de edición voy a cambiar siempre el parámetro it, voy a poner preferences, ese es el parámetro it. Ahí le voy a decir que lo que voy a hacer es que ese preferences en el parámetro token sea igual al token, que es el que tenemos en la parte de acá. Este token que hemos puesto aquí en mayúsculas es este valor que tengamos acá. Si yo quisiera, por ejemplo, imagínense que hubiéramos puesto la edad, por darles un ejemplo. Entonces yo tendría que haber definido aquí también un val, por ejemplo, get edad. Y este get edad va a ser un flow de tipo int. Si lo quisiera hacer así, y este va a ser igual al context punto data store punto data y luego abajo colocamos un punto map y ahí en el map hacemos lo mismo de colocar las llaves, renombramos el it, le ponemos preferences y luego en la parte de abajo le ponemos preferences entre corchetes edad en mayúsculas como definimos el parámetro. Y si en el caso devuelve nulo, entonces que devuelva 0. Ok, y tendríamos que crearnos otra función para guardar la edad, o aquí mismo podríamos ponerle coma y guardar la edad. Esa sería la forma de devolvernos en ese caso si tuviéramos la edad, pero como en ese caso no lo hemos manipulado, entonces lo vamos a comentariar. Con esto ya tenemos listo para guardar el token. Lógicamente este objeto tenemos que venirlo a manipular del login view model, que es la parte donde tenemos el resto de objeto. Pero esa parte necesitamos que nos funcione el proceso del login para que podamos probarlo, porque pues, si ahorita no nos devuelve el login no es posible determinar cuál es el problema que nos está generando. Así que esa parte la vamos a continuar el día de mañana. Por el momento nos vamos a quedar aquí hasta el data store y el día de mañana pues le voy a explicar cuál es el error que está dando ahorita para la parte de la conexión, porque tengo que revisar. En teoría todo debería estar bien, pero al parecer no se está comunicando directamente con la API. Entonces necesito ver qué es lo que tengo que cambiarle para que se pueda conectar directamente a esa parte de la API. Pero eso lo vamos a resolver el día de mañana. Si no tienen preguntas, eso sería todo por el día de hoy. Y nos veremos mañana siempre a la misma hora.